Hola, hola y bienvenida a Expansión Podcast. Mi nombre es Sophie, yo soy su host y estoy muy feliz de que estés acá. Estamos con cafecito en mano, no sé si me estás escuchando en la mañana, en la tarde o en la noche, pero quiero que sepas que yo estoy grabando este episodio desde Miami y son las 6:23 am. Feels illegal. Creo que nunca en mi vida en 55 episodios había grabado un podcast tan temprano. Pero Matt se fue temprano al trabajo. Ayer me acosté a las 8 de la noche y fue como, I woke up and I was great and I was ready. So here we are, aquí estamos. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo crear la vida de tus sueños, que en el fondo es mucho de lo que hablamos en este podcast, pero sobre un tema muy específico, corto, directo al grano. No sé qué tan largo sea este episodio del podcast, pero sí sé que va a ser transformador, o eso espero que sea, porque este es un tema que a mí me cambió mi vida, me cambió mi realidad, se la ha cambiado a muchas de mis clientas y es solamente un cambio de perspectiva que altera todo nuestro ecosistema, altera toda nuestra forma de relacionarnos con nuestra propia vida, ¿ya? Y para comenzar les voy a contar de dónde saqué esto, de dónde lo vi y cuál fueron como el efecto mariposa que surgió en mi vida. Yo cuando vivía en Madrid tenía 21, si no me equivoco. Wow, se me cayó el carne. Me estoy sintiendo un poquito mature, nunca vieja, siempre madura. Hace como 7, 8 años, cuando vivía en Madrid, yo tenía una muy mala relación con mi cuerpo. ¿Ya? Es algo que ha sido en general muy difícil en mi vida. He tenido altos y bajos, diferentes procesos y ya vamos a entrar un poco más sobre trabajar la relación con nosotras mismas, pero para esta historia era el caso de mi relación con mi cuerpo. Yo me sentía mal, me sentía fea, me sentía frustrada, sentía que todo lo que hacía no me resultaba, me mataba haciendo ejercicio, luego comía un montón de cosas que no eran beneficiosas para mi salud, tenía estos bucles de atracones donde intentaba tapar mis emociones a través de la comida y era realmente un momento en mi vida que duró muchísimo tiempo. O sea, Madrid es solamente por contarles uno de esos puntos, pero esto ha durado infinito. Y en ese momento estaba conversando con una amiga de la universidad y esta amiga había pasado por algo similar, pero cuando ella era más pequeñita, era adolescente. Y su instructora, ella practicaba gimnasia artística, le dijo, no puedes odiarte en el proceso de crear algo que amas. Ella me compartió esto y yo como que, what the fuck, o sea, como que en ese momento no lo entendí tan bien, pero definitivamente esas palabras resonaron conmigo y siento que hoy, hasta el día de hoy, llevo demasiado esa frase en mi corazón en todo lo que intento hacer en mi vida y siento que ha sido game changer, o sea, que literalmente ha cambiado las reglas del juego en el proceso de crear una vida que amo. Y te lo voy a repetir de nuevo porque hasta que no lo integremos y no lo intentamos nos va a costar muchísimo. Vamos a seguir sintiendo que estamos batallando constantemente contra lo que queremos crear versus donde estamos hoy. Y es que no puedes construir algo que amas odiándote en el proceso. You can't hate yourself on the way to create something you love. No puedes odiarte a ti, odiar el proceso, odiar el camino de crear algo que amas, ¿ya? Y esto lo vamos a aplicar a diferentes áreas. Por ejemplo, vamos a partir con ese ejemplo de cuando la frase llegó a mí. Con respecto al cuerpo, no puedes pretender crear un cuerpo, una salud, una relación contigo misma que amas si todo el proceso se compone de elegir cosas que odiaba. O sea, odiaba el tipo de ejercicio que estaba haciendo, no odiaba las dietas, no entendía nada. Cuando me decían nutrición yo me ponía demasiado nerviosa, no entendía. Y obviamente en parte hay que ser como muy
cariñosas con nosotras mismas, en el sentido de que a mí nunca me enseñaron sobre salud en mi casa. Me enseñaron sobre muchas otras cosas. Yo vengo de una familia de emprendedores, las conversaciones en la mesa eran diferentes, pero si se trata más como del lado emocional o el lado alimenticio, el lado de salud, de venir de una familia de gente que hace deporte, ese no fue mi caso. Entonces, y siento que marca mucho la diferencia, porque yo lo veo, por ejemplo, con mi pareja, con Matt, que Matt sí viene de una familia de deportistas. El hermano de Matt es nadador olímpico, de los Juegos Olímpicos. La mamá de Matt siempre hizo atletismo y así sucesivamente. Para los que no saben, Matt es mi, futuro, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es my fiancé, mi prometido, pero siento que prometido suena demasiado raro. En fin, ¿a dónde voy con todo esto? Es que muchas veces elegimos ciertas cosas no porque conscientemente estemos eligiendo odiar el proceso, es simplemente porque no sabemos. En mi caso personal, con respecto al tema de la salud, fue que no sabía, no tenía educación con respecto al bienestar, al procesar mis emociones, a por qué estaba teniendo muchos estos atracones de ansiedad que en verdad eran mucho más relacionados con las emociones que con la alimentación como tal, porque yo sí tenía acceso a comida saludable en ese entonces, estaba viviendo sola, o sea, me pude haber ido a comprar lo que sea, pero es que simplemente no sabía, y muchas veces no sabemos, muchas veces nos hacemos el proceso difícil y empezamos a odiar el proceso porque no sabemos. Y yo creo que a pesar de que yo no soy fan de sobrecargarse de información, creo que sí las quiero invitar a que si hay un área de su vida que les está costando, que lo están pasando mal, que no les está gustando, busquen información sobre eso. O sea, yo en eso sí apoyo 100% la información. Cuando tuve los desbalances hormonales, me metí de lleno a buscar información. Para sanar mi relación conmigo misma, me metí de lleno a estudiar sobre cómo entenderlo, cómo hacerlo. Si son cosas que a ustedes les pesan y están haciendo el proceso de crear su vida mucho más complejo, busquen esa información, busquen esos espacios, busquen estos espacios que acá les comparto ciertas herramientas, pero hay un montón de podcasts, de videos, de libros. Ojo, solo si son cosas que les están pesando, ¿ya? Eso de llenarse información simplemente por ser la persona que lo sabe todo, no siento que valga la pena. O sea, al final el ser humano está recibiendo constante bombardeo de información, muy importante filtrarla, pero enfocarnos en que si hay algo que nos pesa, ir y buscar los espacios donde los pueda observar sin juicio, entender, aprender, en especial si no tuviste esa educación cuando niño, que muchos de nosotros no recibimos, ya sea educación financiera o de salud o de hábitos, de compartir nuestras emociones. Muchos de nosotros nos cuesta compartir nuestras emociones porque crecimos en entornos donde esas cosas no se hablaban. Pero bueno, no nos vamos a ir del tema. El tema central es cómo crear la vida que sueñas, una vida que amas, una vida que se siente maravillosa, y eso tiene muchísimos aspectos, o sea, hasta la relación contigo, y no voy a entrar en todos estos aspectos, pero nos vamos a enfocar en cómo mejorar, cómo expandir, cómo cultivar un proceso mucho más ameno, ¿ya? Y les estaba compartiendo sobre el proceso de mi relación conmigo, con mi cuerpo, en ese punto en el que yo me di cuenta que iba a ser imposible crear un cuerpo que yo amara, una salud que yo amara, sentirme vital, si en verdad todo lo que estaba haciendo lo odiaba. Odiaba los platos, odiaba la comida que estaba comiendo, me cargaba el tipo de ejercicio que estaba haciendo, la ropa que tenía, odiaba mi cuerpo y era como que no, además no me quiero comprar ropa para hacer ejercicio porque como no me gusta este cuerpo y lo quiero cambiar profundamente, siempre voy a estar como usando los mismos poleras XXXL, que ojo, nada de malo, yo hasta el día de hoy uso mis poleras XL y las amo, pero si eso es algo que te afecta y viene desde este espacio de no lo voy a hacer porque todavía no estoy donde quiero estar y por eso me voy a seguir castigando en el proceso, ahí está la diferencia, ¿ya?
Esto también aplica al tema del emprendimiento, al tema de los negocios, al tema de los proyectos. O sea, me encantaría darles ejemplos con todo en la vida y creo que ahí cada una reflexione sobre en qué áreas de su vida, en qué proceso puedes estar viviendo algo, creando algo, cultivando algo. Quizás querés mejorar tu relación con el dinero, quizás querés mejorar o expandir tu salud personal, tu actividad física, lo que sea. Y primero partir por preguntarte como, ¿cuál es esa área? ¿Qué es lo que estoy creando? ¿Qué quiero expandir? Estar súper claro y súper conectada con tu misión, con tu propósito. Una vez que identifiques eso, enfocarte en cuáles son esos componentes que son parte del proceso. Como por ejemplo, si yo quiero, y perdón que se me sigue viniendo el ejemplo del ejercicio, pero siento que es algo que con lo que he batallado mucho, que es lo que tengo más presente como ejemplo, pero lo pueden aplicar a su ejemplo personal, obviamente. Preguntarse como dentro de esto que quiero crear, que ya estoy clara, ¿cuáles son los componentes que sí necesito tomar para que esto resulte? Como por ejemplo, en el ejercicio, o sea, si quiero mejorar mi salud, en la mayoría de los casos, tengo que hacer alguna adaptación a mi nutrición o a cómo me estoy nutriendo y quizás adaptar algo al movimiento. Si se están pensando en un emprendimiento, de alguna u otra forma van a tener que hacer algo de trabajo con respecto a su emprendimiento, ya sea el área de mostrarse más, hacer más marketing, grabar un video o quizás es con respecto al área de finanzas. En el área de finanzas me voy a tener que sentar con un Excel, me voy a tener que sentar a mirar esos números y todas esas partes del proceso, preguntarte, ok, quizás los números es algo que me agobia, me da miedo, me da pánico, me da terror, lo odio, no lo soporto. Y la pregunta clave está en cómo eso que no me encanta, puedo hacerlo un poquito más ameno. Y esa es la gran diferencia, un poquito más ameno. Esto no se trata de un cambio brutal de que si estoy odiando mi proceso y quiero pasar a crear la vida de mis sueños y que todo sea maravilloso y flores y unicornio y maravilla, no. Los cambios acá son pequeñitos. Si hay algo que me molesta, si hay algo que me incomoda, si hay algo que me duele, si hay algo que me está pidiendo que lo observe, ok, lo observo y digo, ¿cómo esto lo puedo transformar en algo que quizás me agrade un poco más y pueda ser más ameno? Y no significa que el proceso de crear la vida que amas no tenga ninguna situación retadora, ningún ejercicio, ninguna conversación difícil, ningún nada que no te haga dudar del proceso, que no te haga sentirte a veces cansado, frustrada. Pero cuando todo mi ecosistema se transforma en preguntarme ¿cómo puedo disfrutar esto un poquito más? ¿Cómo puedo gozar de esto un poquito más? Y mantenerse abierta a recibir esas ideas, te prometo, o sea, te doy por firmado que la vida sí cambia. De hecho, me acordé de un ejercicio en 2020, si no me equivoco, cuando yo me certifiqué como Abundance Coach y Money Mindset y como que todo eso, cosa que el mundo no sabe, yo nunca compartí eso, nunca me dediqué a eso, aunque siempre he tenido muchísimas ganas de crear un programa con respecto a la relación con el dinero y a la abundancia. En parte de esa certificación, en parte de ese programa, nos hicieron mucho hacer, obviamente, el trabajo interno con los números. En ese momento mi relación con el dinero no era tan buena y con la abundancia en general, que va mucho más allá del dinero. Y uno de los ejercicios era hacer tu Excel. O sea, así, fome, simple, aburrido, Excel. Y yo ya odiaba un poco eso, como que siempre me han gustado los números, siempre he sido buena para los números, pero con respecto al dinero en ese entonces siempre me escondía. Hoy ya no, hoy yo veo números y es como, venga mamá, déjeme revisarlos. Pero en ese momento me acuerdo que me daba como mucho pánico, mucho miedo. Yo era mucho más chica y me daba miedo como gestionar dinero, no sabía si las iba a cagar, como que, en fin. El punto fue que en esa clase hablaron sobre cómo hacerlo más gozoso, cómo disfrutar más del proceso de observar tu finanza. Y entonces Natalia, que era la persona con la que yo me certifiqué, ella nos explicaba sobre
tomarte el tiempo de, así como cuando te preparas para relajarte, para ver una película, para pasar un rato delicioso contigo, hacer esa misma preparación para sentarte a ver el Excel, ¿ya? Y a mí como que esa idea en un principio me chocó, pero efectivamente la empecé a aplicar y fue como, ok, o sea, por lo general yo veía Excel lunes 8 de la mañana, inicio de semana, y como que todo eso activaba mi sistema nervioso y entraba en este modo de tengo que vender o tengo que no vender, tengo que reponer stock, tengo que hacer un descuento, tengo que bla, 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 y como que entraba en este bucle de tengo versus el qué quiero crear. Y si me han escuchado durante algún tiempo o han escuchado alguno de mis otros episodios, saben que cuando yo entro, cuando un ser humano entra en ese bucle de tengo, nada muy bueno va a salir de ahí. O sea, eso viene mucho del modo supervivencia. Y los seres humanos estamos diseñados y estamos regalados y regaloneados para crear del otro modo, del modo de relajo, de descanso, de creatividad, de cuando esas cosas bellas se activan, cuando yo me siento en calma, en paz, conectada conmigo misma. Entonces, volviendo al ejemplo del Excel, si lo veía el lunes a las 8 y caía como en esta ruedita de hámster intentando buscar soluciones, como que al tiro lo veía como problema, solución. O si es que los números estaban muy buenos, era como, ok, están muy buenos, ¿cómo pueden ir mejor? ¿Cómo no sé qué? Como que entraba en esa dinámica. Y eso hacía que el proceso no fuese tan grato, no me encantaba. Y entonces empecé a aplicar esta técnica de prepararme algo, qué sé yo. Y ella se tomaba una copa de vino y tal. Yo no tomo alcohol, entonces, pero siempre me han gustado las copas de vino. Siento que son como cute, como no sé cómo decirlo, como que tienen una energía especial, como que son un vaso diferente. Entonces yo agarraba una copa de vidrio y le echaba agua en vez de vino y me preparaba y me hacía una mascarilla y como que me relajaba y prendía una velita y, ojo, no tienen que hacer lo mismo, sino que eso era lo que a mí me servía para conectar con esta energía más de relajo y descanso. Y efectivamente me sentaba a hacer los números y tenía que la misma planilla de Excel, era la misma acción, pero yo entraba con esta energía diferente, por ende los resultados que venían, las ideas que salían de esa interacción con mi finanza eran mucho más gratas y mucho más amenas. Y esto aplica mucho a una de las frases que yo les repito constantemente, y es que la misma acción con una diferente intención crea un resultado completamente diferente. Yo puedo hacer la misma actividad, elegir la misma acción desde un sentimiento, desde una emoción diferente, con un propósito diferente, y construir algo completamente distinto en mi vida. Por ejemplo, yo puedo conocer a alguien y elegir estar con esa persona, y lo puedo elegir desde el espacio de me siento sola, quiero que alguien me quiera, quiero compañía, estoy necesitada y voy a aceptar y saltar en esa relación, y el resultado que eso va a crear va a ser uno. Y puedo estar conociendo a alguien y yo sentirme más plena, más completa, dispuesta a compartir mi vida con alguien más desde el cariño, desde el amor, y también aceptar esa relación, y eso va a crear un resultado completamente diferente. Yo puedo emprender porque tengo miedo a que me echen del trabajo, o yo puedo emprender porque quiero crear un impacto en la sociedad, quiero crear algo maravilloso, quiero compartir mis ideas con el mundo. Yo puedo grabar un podcast porque necesito aprobación de la gente y quiero que me vean y qué cool y qué bacán, y puedo grabar un podcast porque en verdad siento que tengo un mensaje que le puede servir a alguien. Y el resultado que va a dar eso es completamente diferente. ¿Ya? Como esto del podcast con cámara, lo único que no me encanta es que no las puedo ver. O sea, se siente como si estuviésemos no en una sesión 1-a-1, pero me encantaría poderlas estar viendo, porque al final yo soy mucho... siento que una característica que tengo es que soy buena leyendo a las personas, soy buena leyendo como... cómo se sienten, si van integrando la información, si no la van integrando. Y cuando yo estoy hablando acá,
en el podcast contigo, pero en verdad tú no estás aquí conmigo, no sé si lo que estoy diciéndote te hace sentido o si te gustaría agregar algo, si tienes una opinión diferente. Yo siento que ese es el challenge más grande de grabar un podcast sola, como no tener feedback, reciprocidad. Me iba a extender, pero dije, no, mejor lo vamos a dejar hasta acá. Este es un concepto muy simple, pero hay que integrarlo. O sea, pueden escuchar el episodio una y otra vez y yo creo que esa es la idea de que sea corto, de que se enfoquen en qué proceso estoy viviendo en este momento. Quizás estás buscando un nuevo trabajo, quizás quieres emprender, quizás quieres mejorar tu salud y lo que sea que estés buscando, hay una parte del proceso que no te está encantando y preguntarte cómo lo puedo gestionar mejor, cómo puedo disfrutar más de este proceso. De hecho, el otro día vi un reel de una señora muy mayor, de hecho me sorprendí, que me sorprendí porque por lo general mi feed siempre está lleno de gente de nuestra edad, como que casi nunca veo gente sobre 80 años creando contenido, así que genial. Y la seguí de inmediato. Y su video decía algo como que cuando cambias tu mentalidad de cuánto puedo hacer, cuánto puedo alcanzar a hacer versus cuánto puedo gozar esto mientras lo hago, se siente muy diferente. Y he estado aplicando eso los últimos 3 días y se siente muy, muy diferente. Y siento que es muy similar al concepto que les compartí antes, cómo gozar más el proceso de crear la vida de tus sueños. Porque al final todos nos vamos a tener que vivir un proceso. De alguna u otra manera, todos nuestros sueños, nuestras metas tienen un proceso y el proceso no necesita ser esto tedioso, horrible, cansador, sino que hay formas y hay maneras de encontrar que disfrutemos más eso, ya sea obteniendo información y obteniendo un poquito de dirección y acompañamiento en lo que estoy creando, o ya sea que simplemente sentarme y preguntarme cómo puedo disfrutar más de esto. Yo misma, tú misma siempre sabes la respuesta. Tú misma, nadie, o sea, hay mucha gente ahí afuera, hay muchos expertos, hay mucha información, pero nadie nunca va a ser el experto en tu vida más que tú. Y tú sabes cómo te gozas las cosas. Así que buscar esos espacios, conectar con esos espacios para crear algo que te guste y que disfrutes. Cuéntenme en los comentarios, me encantaría que me digan sobre qué temas les gustaría que habláramos en los próximos episodios. Si les gustan los episodios más cortos, más largos, donde me explayo más, donde les cuento más historias o simplemente es como que vamos al grano, vamos con el tema de una. Siento que grabar el podcast, ya vamos en el 3er episodio de esta nueva temporada, de esta nueva versión y ha sido muy extraño, ha sido retador para mí, intento disfrutármelo lo máximo posible. Siento que he perdido como el flow que tenía antes, de que estaba muy acostumbrada a, por ejemplo, dar una clase completa. La diferencia está que ahora tengo una cámara, entonces no puedo tener mi punteo al frente mío y a veces siento que me pierdo, así que me encantaría saber su feedback, si lo están disfrutando, si sienten que los episodios están muy amplios, si les gustaría que hablara de temas más específicos, si hay un tema en específico que les gustaría que tocara acá en el podcast, así que eso. También les quiero contar como a nivel más personal y empresarial que estoy creando algo que amo, que estoy demasiado emocionada de compartir con el mundo. Si me siguen en Instagram probablemente han visto un poquito. Estoy creando un programa que se llama Claridad y está muy, muy enfocado en la toma de decisiones, alineada, sin miedo, sin ruido. Es una metodología que he estado practicando con algunas de ustedes esta semana en sesiones 1 a 1, en sesiones de claridad. Y los resultados han sido wow, y el lanzamiento va a ser el 12 de febrero. Así que les voy a compartir la lista de espera también acá en la descripción de este episodio. Si es algo que les interesa, si sienten que son personas que se demoran mucho en tomar una decisión o están en un proceso o en un momento de su vida donde literal no saben qué elegir, esta es una metodología que les va a cambiar la vida. O sea, yo la aplico para todo, desde decisiones pequeñas hasta decisiones que te cambian la vida. Y hasta ahora el feedback que he recibido ha sido impactante. Así que estoy muy, muy emocionada por compartirles eso. Y creo que eso es todo por hoy, honeys. Nos vemos el próximo jueves. Las quiero mucho y gracias por estar acá.